corrientes filosóficas son las distintas agrupaciones de filósofos que se reúnen y definen según las características y opiniones compartidas sobre filosofía. Las corrientes filosóficas se han creado con el fin de debatir sobre diversos razonamientos lógicos y métodos sobre conceptos abstractos relacionados con la humanidad y el concepto que nos rodea. Cada una de las corrientes filosóficas responde a una época, un hecho histórico, o surge de la necesidad de expresar contrariedad u oposición a una lógica en particular. Corrientes filosóficas más importantes: el idealismo, interpreta el mundo como algo dual, de esta manera se accede a las ideas a través del conocimiento y sensibilidad sostiene que la realidad es subjetiva. El idealismo se contrapone al realismo. De esta corriente han surgido otras ramificaciones como el idealismo objetivo, el idealismo subjetivo y el idealismo trascendental. Algunos idealistas influyentes fueron Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer y Francis Herbert Bradley. El realismo reconoce que la realidad se percibe a través de la experiencia para poder ser entendida en sí misma. Aristóteles y Santo Tomás de Aquino fueron sus principales exponentes. Es decir, la realidad está conformada por formas universales que son reconocidas por todos los individuos. Los objetos tienen una existencia independiente del ser. El realismo se opone al idealismo. Principales exponentes del realismo: Charles Dickens, 1812 a 1870, Edgar Allan Poe, 1809 a 1849, Emilio Pardo Bazán, 1852 a 1921, Gustave Flaubert, 1821 a 1880, José Zorrilla, 1817 a 1893. El escepticismo defiende que lo importante es la felicidad del espíritu, la paz interior. Expone que no se debe pretender alcanzar los conocimientos absolutos, ya que, ni la razón ni los sentidos son fiables. El individuo no debe apegarse a ninguna opinión, en especial, porque éstas son cambiantes en el tiempo. El fundador del escepticismo fue Pirrón de Elis, junto con sus seguidores, aproximadamente en el siglo LLL a.C. Entre los principales representantes del escepticismo figuran, Pirrón, 360-270 a.C., Timón el Silógrafo, 320 a 230 a.C., Sexto Empírico, 160-210, Luciano de Samosata, 125 a 181, escritor romano de origen sirio que utilizó la lengua griega, perteneciente a la llamada Segunda Sofística. El dogmatismo es una corriente filosófica opuesta al escepticismo y al idealismo, que haciendo derivar el pensamiento del ser objeto respecto al sujeto, de la realidad de las ideas, de la naturaleza del espíritu. Filósofos, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito y Parménides. El racionalismo es una corriente filosófica que acentúa el papel de la razón en la adquisición del conocimiento. Contrasta con el empirismo, que resalta el papel de la experiencia, sobre todo el sentido de la percepción. Filósofos: Renato Descartes, Blaise Pascal, Nicolás Malebranche, Baruch Spinoza y Godofredo Guillermo Leibniz. El empirismo es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial, en la formación de ideas y adquisición de conocimiento, sobre la noción de ideas innatas o tradición. Filósofos: Thomas Hobbes, John Locke, George Berkeley y David Hume. El criticismo es la doctrina sistemáticamente epistemológica desarrollada por el filósofo Immanuel Kant, que pretende establecer los límites del conocimiento a través de una investigación sistemática de las condiciones de posibilidad del pensamiento. Filósofo: Immanuel Kant. Positivismo. El positivismo científico. Positivismo es un sistema filosófico que considera que no existe otro conocimiento que el que proviene de hechos reales verificados por la experiencia, negando así la posibilidad de que la teoría pueda ser una fuente del conocimiento y que la filosofía pueda contribuir al conocimiento. Pragmatismo. Teoría filosófica según la cual el único medio de juzgar la verdad de una doctrina moral, social, religiosa o científica consiste en considerar sus efectos prácticos. Marxismo. Sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y Friedrich Engels, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado, aportando un estado de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. Existencialismo es una corriente filosófica y
Posteriormente, una vanguardia literaria orientada alrededor de la propia existencia humana a través del análisis de la condición humana, la libertad y las responsabilidades emocionales, así como el significado de la vida. Humor argentino. El humor gráfico argentino se remonta a las últimas décadas del siglo VI y en las paredes de Casa de América se puede ver el lugar destacado una tira de humor. Fechada en 1880, sacada de una de las primeras revistas del género, El Mosquito, a la que a comienzos del siglo XX se le unieron otras como Caras y Caretas o Don Quijote. Los principales exponentes, Fontana Rosa, Faruk, Quino, Hermenegildo Sabat, Sendra, Maitena, Mordillo, Oki son solo algunos de los nombres que firman las viñetas, tiras y dibujos, junto a nombres como José María Cao, Manuel Mayolo y Rubinstein, que fueron los pioneros en este arte en Argentina, pero menos conocidos por el gran público. Personajes: Diego Capusotto, Martín Bossi, Tito Mendoza, Héctor Pascuali, Carmen Barbieri, Carlos Abrevaya, Ernesto Archer, Ana Costa, Jorge Corona, Nelia Lainez, Dario Lopilato, etc. Programas radiales: FM 101.5 Pop, horarios, de 13 horas a 16 horas y de 20 horas a 22 horas. Tipo de canciones: pop latino, pop rock. FM 96.5 Suquia, horario, de 15 horas a 19 horas y de 19 horas a 21 horas. Tipos de canciones: cuarteto y cumbia. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional es un constructo que se refiere a la capacidad de los individuos para reconocer sus propias emociones y las de los demás, discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente, utilizar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta, y administrar o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente o conseguir objetivos. Historia. Las definiciones populares de inteligencia hacen importantes los aspectos cognitivos, tales como la memoria y la capacidad para resolver problemas cognitivos. Sin embargo, Edward L. Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. En 1940, David Wechsler describió la influencia de factores no intelectivos sobre el comportamiento inteligente y sostuvo, además, que los test de inteligencia no serían completos hasta que no se pudieran describir adecuadamente estos factores. El trabajo de estos autores tuvo repercusión. En 1983, Howard Gardner, en su libro Inteligencias múltiples, la teoría en la práctica, introdujo la idea de que los indicadores de inteligencia, como el cociente intelectual, no explican plenamente la capacidad cognitiva, porque no tienen en cuenta ni la inteligencia interpersonal, la capacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas, ni la inteligencia intrapersonal, la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios. El primer uso del término inteligencia emocional se atribuye, generalmente a Wayne Payne, quien lo cita en su tesis doctoral Un estudio de las emociones, el desarrollo de la inteligencia emocional, 1985. Sin embargo, esta expresión ya había aparecido antes en textos de Beldoch, 1964, y Leuner, 1966. Stanley Greenspan también propuso un modelo de inteligencia emocional en 1989, al igual que Peter Salovey y John D. Mayer. El interés por las repercusiones de las emociones en ámbitos como las relaciones en el trabajo impulsó la investigación sobre el tema, pero la popularización del término se debe a la obra de Daniel Goleman, Inteligencia emocional, publicada en 1995. El libro tuvo gran repercusión, en forma de artículos en periódicos y revistas, tiras cómicas, programas educativos, cursos de formación para empresas, juguetes, o resúmenes divulgativos, de los propios libros de Goleman. Algunos párrafos de la obra se citan a continuación, para comprender el gran poder de las emociones sobre la mente pensante y la causa del frecuente conflicto existente entre los sentimientos y la razón, debemos considerar la forma en que ha evolucionado el cerebro. La región más primitiva del cerebro es el tronco encefálico, que regula las funciones vitales, básicas, como la respiración o el metabolismo, y lo compartimos con todas aquellas especies que disponen de sistema nervioso, aunque sea muy rudimentario. De este cerebro primitivo emergieron los centros emocionales que, millones de años más tarde, dieron lugar al cerebro pensante, el neocórtex.
El hecho de que el cerebro emocional sea muy anterior al racional y que éste sea una derivación de aquel, revela con claridad las auténticas relaciones existentes entre el pensamiento y el sentimiento. El neocórtex permite un aumento de la sutileza y la complejidad de la vida emocional, aunque no gobierna la totalidad de la vida emocional porque, en estos asuntos, delega su cometido en el sistema límbico. Esto es lo que confiere a los centros de la emoción un poder extraordinario para influir en el funcionamiento global del cerebro, incluyendo a los centros del pensamiento. La sede de las pasiones, la amígdala cerebral y el hipocampo fueron dos piezas clave del primitivo cerebro olfativo que, a lo largo del proceso evolutivo, terminó dando origen al córtex y posteriormente al neocórtex. La amígdala tiene forma de almendra con estructuras interconectadas asentadas sobre el tronco cerebral. Hay dos amígdalas, una a cada lado del cerebro. La nuestra es la más grande comparada con la del resto de primates. La amígdala está especializada en las cuestiones emocionales y se considera una estructura límbica muy ligada a los procesos del aprendizaje y la memoria. Si se separara la amígdala del cerebro no sería posible apreciar el significado emocional de diversos acontecimientos, lo cual se conoce como ceguera afectiva. Además de la pérdida de afecto y la consecuente pérdida de memoria, la amígdala, junto con la circunvolución cingulada, permite la secreción de lágrimas y funciona como un depósito de la memoria. Por ello, quienes viven sin amígdala prácticamente pierden la memoria, ya que la amígdala guarda aquellos recuerdos que más impacto emocional tuvieron en nuestra vida, como los traumas o nuestros momentos más felices. Constituye una especie de depósito de la memoria emocional. Es la encargada de activar la secreción de dosis masivas de noradrenalina, que estimula los sentidos y pone al cerebro en estado de alerta. Ledoux descubrió que la octava zona cerebral por la que pasan las señales sensoriales procedentes de los ojos o de los oídos es el tálamo y, a partir de ahí y a través de una sola sinapsis, la amígdala. Otra vía procedente del tálamo lleva la señal hasta el neocórtex, permitiendo que la amígdala comience a responder antes de que el neocórtex haya ponderado la información. Según Ledoux, anatómicamente hablando, el sistema emocional puede actuar independientemente del neocórtex. Existen ciertas reacciones y recuerdos emocionales que tienen lugar sin la menor participación cognitiva consciente. Cuando las emociones son rápidas y lentas, la importancia evolutiva de ofrecer una respuesta rápida que permitiera ganar unos milisegundos críticos ante las situaciones peligrosas debió ser vital para nuestros antepasados, pues esa configuración ha quedado impresa en el cerebro de todo protomamífero, incluyendo los humanos. Para Ledoux, el rudimentario cerebro menor de los mamíferos es el principal cerebro de los no mamíferos, un cerebro que permite una respuesta emocional muy veloz. Pero, aunque veloz, se trata también, al mismo tiempo, de una respuesta muy tosca, porque las células implicadas solo permiten un procesamiento rápido, pero también impreciso, y estas rudimentarias confusiones emocionales basadas en sentir antes que en pensar, son las emociones precognitivas. Sí. Seguimos la explicación y después material nuevo. ¿Qué te está Vamos a ver diciendo? qué pasa si todo el mundo vuelve el lunes. Presten atención bien a ver cómo es el tema. Messi. Que nos den una semana para preparar. Psicológicamente y que nos den 6 o 12 semanas para preparar. Volver todo el curso, qué horror. Ay, si conocen desde primero, hagan un error. No lo entiendo. ¿Qué? Si volvemos, vamos a estar con el banquete chiquitito. Y si tengo que ver los videos todas las semanas, sabes que yo no vengo más al colegio. Nos vemos. Chao. Vamos afuera. Tío, ¿Te lo entregaron algo? ¿Al fin te lo entregaron? Yo te puedo pegar. Si preguntas lo que estoy haciendo la tarea de yo. Ah. Creo que. Me obligan, me olvidé de